Museo de Bellas Artes de Murcia se encuentra situado en el barrio de Santa Eulalia, sobre el antiguo solar del convento de la Trinidad, del que aún se conservan parte de las columnas del claustro en su fachada principal. El Palacio del Contraste de la Seda es de estilo renacentista herreriano. Fue el edificio más representativo de la ciudad y centro de vida económica, social y política, con actividades relacionadas con el comercio de la seda, sala de armas, archivo y calabozo. De la demolición de 1932 solo se conservan dos de sus fachadas. Carlos IV, al llegar al trono, ordenó cambiar las cabezas por la suya y la de la reina María Luisa de Parma. El nombre alude al arquitecto que construyó este edificio. En él se exhibe la colección permanente del museo. Tiene 9 salas, distribuidas en 3 plantas, un taller didáctico, una tienda y el almacén donde se conservan las obras de arte que no se exponen al público. Desde su inauguración en 1864 como museo provincial, en el que abarcaba todos los aspectos de los sectores de nuestro patrimonio artístico, tales como pintura, escultura, ciencias naturales, arqueología y en general todo tipo de obras diversas. Ha tenido diferentes ubicaciones, en un principio en el Teatro Romea, posteriormente en el contiguo Palacio del Contraste y actualmente en este pabellón, obra del arquitecto Pedro Cerdán, de 1903 a 1905. La inauguración tuvo lugar en 1910. En 1930 se le incorporó las 2 fachadas del Palacio del Contraste, al ser este demolido. Posteriormente, en 1970, se derivaron al nuevo Museo Arqueológico y al Museo Salcillo las obras correspondientes a cada uno. La última remodelación data del año 2000 a 2005, diferenciándolo en 2 pabellones, el pabellón Contraste y el actual del museo. El retablo de la historia del apóstol Santiago data de 1552. Procede el conjunto de la ermita de Santiago de Murcia, conocida como la Iglesia de los Pasos de Santiago. Está formado, además de por estas escenas, por varias tablas que representaban al evangelista San Juan y a San Pedro Apóstol. Presidía la hornacina central una talla de Santiago. En la parte inferior del retablo, predela y banco, se sucedían las imágenes de San Juan Bautista, Santa Catalina de Alejandría, Santa Lucía, San Andrés y la Sagrada Familia. La muestra que se exhibe en esta sección coincide con la época del Renacimiento, que tuvo en España una gran importancia histórica, debido que al descubrirse el Nuevo Mundo nació el Estado moderno, con la reunificación territorial y política, añadiéndose a partir de Carlos V y Felipe II la hegemonía sobre Europa. La pintura se comienza a perfeccionar introduciendo en ella la observación de la naturaleza y la perspectiva, aunque todavía solo la frontal o central, intentando con todo establecer leyes universales como ciencia empírica. Pinturas decorativas realizadas al fresco que pertenecían a la iglesia del convento de la Trinidad, sobre la cual se levanta este museo. El pintor elaboró un complejo iconográfico, en el que se alternan figuras alegóricas, santos y diversas escenas religiosas, alusivas principalmente a la vida de San Blas. La transición del gótico final al Renacimiento fue muy lenta,
con fondos todavía dorados y composiciones planas. Durante el transcurso del siglo XVI, en el antiguo Reino de Murcia, la evolución de la pintura se desarrolla siguiendo las directrices de la castellana y la levantina. En escultura predomina la madera tallada y policromada, con una estética religiosa de formas angulosas, proveniente del centro y norte de Europa. Las pinturas Adoración de los Pastores y Adoración de los Reyes formaban parte del retablo de la Concepción, de la Iglesia de la Purísima, ubicada en el desaparecido convento de los franciscanos, situado en lo que actualmente se conoce como Plano de San Francisco, de la ciudad de Murcia. Estas salas están dedicadas a exponer las piezas más importantes de los pintores murcianos de los siglos XVI y XVII, mostrando de forma concreta las manifestaciones plásticas y visuales de esta época de transición y del barroco. La región fue relativamente productiva dentro de la temática pictórica de estas centurias. Destacan las obras del pintor de Orihuela Mateo Gilarte, como por ejemplo la Virgen María y el Buen Pastor, que estaban anteriormente en el Colegio de la Compañía de Jesús y en 1872 ingresaron en este museo, considerándolas como obras de Pedro Orrente. El nacimiento de la Virgen forma parte de una serie de 13 pinturas dedicadas a la vida de la Virgen, que realizó Girarte para la Congregación de los Caballeros de la Asunción, Colegio de San Esteban de la Compañía de Jesús. Desde los inicios, los fondos del museo se han ido incrementando con nuevas donaciones y adquisiciones. Esta pintura fue adquirida a la familia Pageo por la Junta del Patronato en 1927. La Crucifixión de Murillo es una dación en pago de impuestos de 1999. Procede y pertenece al Museo Nacional del Prado. El San Jerónimo de Ribera es una pieza magistral, inventariada desde los inicios de la colección. La obra, titulada Alegoría o Adoración a la Eucaristía, es una pintura relacionada posiblemente con el Obrador de Zurbarán y que junto con el Ecce Homo de Bartolomé Esteban Murillo y los Santos Juanes de Valdés Leal formaban parte de la magnífica colección procedente del asilo de Villanueva del Segura. Las joyas y los objetos de artes suntuarias fueron propios de las élites sociales y la pequeña burguesía. Algunos son elementos marcadamente femeninos, mientras que otros están vinculados al ámbito masculino, pero todos resultan interesantes para el estudio del gusto de las gentes de la segunda mitad del siglo XIX. Las piezas mostradas en estas vitrinas fueron realizadas en las décadas finales del siglo XIX. Se pueden agrupar en tres tipos: amuletos y objetos de devoción privada, joyas y objetos de artes suntuarias. Los amuletos y objetos de devoción privada fueron muy populares durante el siglo XIX. Algunos de ellos fundieron conceptos de la tradición religiosa con otros derivados de la magia y llegaron además a cumplir una doble funcionalidad: adornar y proteger a su propietario. Las joyas y los objetos de artes suntuarias fueron propios de las élites sociales y la pequeña burguesía. Algunos son elementos marcadamente femeninos, mientras que otros están vinculados al ámbito masculino, pero todos resultan interesantes para el estudio del gusto de las gentes de la segunda mitad del siglo XIX. En el siglo XIX entraron en funcionamiento en Cartagena una factoría de vidrio y dos de cerámica, que dieron trabajo a cientos de cartageneros durante más de un siglo, llevando el nombre de la ciudad al mercado español, europeo y del norte de África.
La fábrica de cristal y vidrios de Santa Lucía, también conocida como Fábrica Bolarino, fue pionera en el sector vidriero nacional y llegó a ser una de las más importantes de nuestro país. Fundada por la familia Ballarino en 1834 y activa hasta 1955 con diversos nombres, debió parte de su éxito a su amplio catálogo de productos, a la contratación de maestros de diferentes lugares de Europa, que aportaron nuevas técnicas para la elaboración de piezas de gran acabado, y a la privilegiada situación de la fábrica, que construida dentro del puerto de Cartagena, contó con muelles propios, que le permitían el desembarque de las materias primas y el embarque de los productos elaborados. La fábrica La Amistad, de 1842 a 1896, fue fundada por Tomás Ballarino y Gaztorno y Mateo Frates, y la cartagenera Industrial Cerámica, de 1880 a 1883 u 84, fueron dos fábricas de loza fina feldespática, ligera y brillante, generalmente con decoraciones de tipo romántico. Estaban levantadas en el extrarradio de Cartagena. Sus nuevos procedimientos de elaboración, de origen extranjero, exigieron plantas industriales de características totalmente diferentes de las de los obradores tradicionales. Las pastas fabricadas por Cartagena corresponden a las llamadas de loza fina o loza inglesa, por haber sido descubiertas en aquellas islas durante el siglo XVIII. Las artes suntuarias y decorativas siempre se han integrado con el resto de las demás expresiones plásticas, como ha quedado mostrado a través de las diferentes exhibiciones a lo largo de la historia de la museografía, como ocurrió en 1868, en un certamen celebrado en este museo, con el título de Exposición Provincial de Bellas Artes y Retrospectiva de las Artes Suntuarias, cediendo varias instituciones públicas y privadas para su exhibición temporal restos arqueológicos, escultura, pintura y dibujos, y por supuesto artes decorativas, como quedó patente en el catálogo editado en aquel momento, siendo los 2.344 objetos presentados de diversa índole, desde alhajas, muebles o armas, pasando por ropa, objetos de vestir, libros raros, manuscritos, códices, planos de edificios, materiales de construcción, arqueológicos y composiciones musicales, entre otros. Fue la segunda exposición de arte retrospectivo, que tuvo lugar en el malogrado edificio del Contraste de la Seda. Los beneficios conseguidos por el catálogo y venta de entradas se dedicaron a la construcción del monumento a los murcianos ilustres, dedicado a la memoria de personas que no pertenecían al círculo de la política o de la Iglesia, sino a los artistas murcianos célebres. Se erigió este primer monumento en la plaza de Santa Isabel. Se inauguró en 1869. Tenía un pedestal en forma de columna. Estaba coronado por el Ángel de la Fama, obra de Luis Xenach Huertas, inspirado en un arcángel de Francisco Salcillo. En las cuatro caras del basamento se atornillaron placas de mármol con los nombres grabados de algunos murcianos ilustres, entre los que se encontraban muchos de los autores que estamos admirando en este museo. Su construcción fue un ejemplo de participación ciudadana y actividad cultural. Un siglo más tarde, este lugar lo ocupó el monumento dedicado a la Fama. Las salas dedicadas al arte barroco pleno del siglo XVII tienen obras ya inventariadas desde los orígenes del museo. Otras proceden de lugares descatalogados, algunas adquiridas por la Junta del Patronato, como la obra de Cavarocci Santa Catalina de Alejandría y el cuadro Amor Divino de Antolínez, la Adoración de la Eucaristía del Obrador de Zurbarán, el Ecce Homo de Murillo y los Santos Juanes de Valdés Leal proceden de la magnífica colección de Villanueva del Segura. Dos obras anónimas, El Primado de San Pedro y Jesús en Emaús, llegaron del Hospital Provincial. Dos pinturas,
de extraordinario valor por su magnífica composición, como son las lágrimas de San Pedro y el cuadro de San Bartolomé. Están aquí instalados por la amable generosidad de una coleccionista muy importante murciana. El insigne coleccionista Vicente Noguera donó en 1957 la Adoración de los Reyes Magos de Pedro Orrente, de estilo flamenco, copias de cuadros de Velázquez, El Greco, Van Dyck, Rembrandt, Roger van der Weyden y Goya, y un autorretrato original de Emilio Sala,